Vamos a empezar un nuevo estudio en la Epístola de Gálatas, este libro maravilloso que escribió el apóstol Pablo. En las Escrituras hay tres grandes libros de doctrina y Gálatas es uno de ellos. Los otros dos son el libro de Romanos y Hebreos. Así que vamos a estar sumergidos en mucha doctrina en este estudio. Y bueno, quiero empezar dando una introducción. He titulado a este libro Libertos por Cristo. Y he querido ser original ya que he encontrado otros títulos por ahí, viendo en el internet, pero ya tienen autoría, ¿no? Entonces, libertos por Cristo. Ahora, quizá no muchos se relacionen con la palabra liberto y dirán, ¿qué querrá decir esta palabra? Y bueno, eh, quiero hablarles de esta palabra en el contexto en el que fue escrito, en tiempos del apóstol Pablo en el siglo primero, ¿no? Después de Cristo. Un liberto era un ciudadano procedente de la esclavitud, ¿sí? Quiere decir que era un esclavo que había alcanzado su libertad. Y alcanzaba su libertad y por medio que alguien haya pagado por su libertad o él mismo haya pagado también por su libertad. Algunos creen que también a veces sus amos los dejaban libres, ¿no? Por cariño, afecto. Y esto eran casos raros, que un amo deje libre a un esclavo, ya que un esclavo constituía parte de la economía justamente del amo. Entonces, dejar libre a un esclavo era como renunciar a los ingresos que él podía tener, ¿no? Y recordemos que en ese entonces no habían tanto los valores cristianos, porque ya en ese entonces recién estaba saliendo digamos, el cristianismo, ¿no? Recién se estaba expandiendo. Entonces tenían otros valores, se puede decir, pero no el dejar simplemente libre a un esclavo era algo como propio o algo común en ese entonces. Algo que podía ser también un liberto era trabajar duro, ¿no? Más de la cuenta, para juntar un poco de dinero extra y juntar y así con el tiempo comprar su propia libertad. Quiero mencionar en cuanto a esto, ya que como uno podría decir, como un esclavo podría juntar dinero para obtener su libertad, ya que él trabajaba para su amo. Bueno, en ese entonces los amos a veces hacían educar a sus esclavos en alguna profesión, ya que un esclavo con profesión valía más, ¿no? Y ganaba más, ya que eran muy requeridos, ¿no? Un caso muy conocido para nosotros es el médico amado, Lucas. Lucas era un liberto, ¿no? Alguien que había alcanzado su libertad y era médico, ¿no? Entonces, los esclavos hacían eso, ¿no? Después comenzaban a ilustrarse más, a tener más, digamos, conciencia y decir, bueno, yo quiero obtener mi libertad. Entonces voy a trabajar tantas horas que me corresponden, ¿no? Pero voy a trabajar un poco más para ganar ese dinero extra y al final preguntar a mi amo cuánto es el valor que tengo si es que alguien me quiere comprar y de esa manera yo comprar mi libertad. Pero no les era más fácil, digamos, si obtenían su libertad, ya que estos eran ciudadanos libertos, ¿no? Procedentes de esclavitud, pero sin distinción alguna. Entonces tenían que, como se puede decir, empezar de cero todo. Eran menos que, digamos, la plebe, ¿no? Ciudadanos que tenían derechos. Estos eran libertos, ¿no? Que estaban solo por encima de la esclavitud. Después de ellos venían la plebe y etcétera, ¿no? Em, pero hay algo interesante y justamente el título de este libro es Libertos por Cristo, es que nosotros hemos sido libertados, liberados de la esclavitud, pero por medio de Cristo, ¿no? Y a diferencia de estos libertos, que eran liberados de su esclavitud, pero no tenían ningún tipo de distinción, ¿no? La Biblia dice que Dios nos ha liberado a nosotros para ser sacerdotes, para ser príncipes. Nos ha dado un honor mucho más grande.
de incluso cualquier ciudadano, ¿no?, de este mundo. Y hay algo que también quiero mencionar en cuanto a esto, ya que nuestro Señor Jesucristo nos compró. En Primera de Corintios 6:20 dice que Él nos compró por precio, pero no era por dinero que nos compró, ¿no? Por medio de dinero, porque podemos decir, bueno, el Señor es dueño de todo. Y sí, pues nos pudo comprar con la abundancia de dinero que tiene. No, Él nos ha liberado del pecado, un pecado, y la paga del pecado es la muerte, dice Romanos. Entonces Él vino y Él pagó con todo lo que tenía, ¿no? Con el máximo precio que uno puede dar por algo, ¿no? Y es la vida propia. Entonces Él vino y murió por nosotros para que nosotros seamos libertados, seamos libres del pecado. Entonces esto es lo hermoso de ser libertos por Él, ¿no? Y no por nuestros propios medios, aunque no lo podríamos ser, de la esclavitud del pecado. Entonces este título es muy significativo, ya que el dueño de todo, el amo de todo el universo, vino, pagó con su vida para que los que le recibimos seamos libres, no podamos obtener la libertad del pecado y de la pena de muerte, que es justamente por el pecado, ¿no? Bien, entonces esto es en cuanto al título, ¿no? Ahora quiero hablar un poco en cuanto a la epístola, ¿no? A la epístola de Gálatas. La carta a los Gálatas se le conoce como una epístola circular. Y esto ya que Galacia no era una ciudad, sino era una región. A diferencia de otras epístolas que nosotros hemos visto de Pablo a los Corintios, a los Efesios, eran lugares específicos, ¿no? Eran para una iglesia específica, pero en este caso no era para una región. Y es por eso que esta epístola iba a circular por todas por toda esta región. Y Pablo había fundado justamente, había ido a esta zona de Galacia en su primer viaje misionero. Estamos hablando entre el año 40 y 50 después de Cristo. No hay una fecha exacta, no, siempre no hay una fecha exacta. Él había fundado estas iglesias en este tiempo, y esta región de Galacia contaba con 3 ciudades grandes, ¿no? Que eran la ciudad de Listra, Derbe e Iconio. Entonces, esta región era una región que estaba en el centro de lo que hoy en día es Turquía, y contaba con estas 3 ciudades importantes. Algo que quiero mencionar también es que Timoteo, el hijo en la fe del apóstol Pablo, era de la ciudad de Listra. Em, Bien, ahora, pero ¿quiénes eran los Gálatas? ¿No? Porque nosotros podemos decir, sí, se encuentra en la zona centro de Turquía, pero quiero hablarles en cuanto a ellos. Los Gálatas, o mejor dicho, la palabra Galacia significa ciudad de Galia, ¿no? O ciudadanos de Galia. Pero cuando nosotros vemos en historia Galia, la Galia pertenece, o es mejor dicho hoy en día, lo que es Francia, algunas zonas de Alemania. Entonces, ¿qué hacía por allá por el Medio Oriente, Oriente Próximo, estos galos? Bueno, lo que pasa es que más o menos en el siglo IV antes de Cristo, estas tribus eran extremadamente feroces, peligrosas, y habían conquistado o habían saqueado lo que hoy en día es Italia, ¿no? El Imperio Romano, pero en ese entonces no era el Imperio Romano todavía. Así que uno puede deducir que les pudieron vencer, ¿no? A esa zona de, mm, de lo que es el Imperio Romano. Eran tribus nada más lo que había en el Imperio, perdón, en Italia, ¿no? Los etruscos, etcétera, ¿no? Entonces ellos habían invadido y habían saqueado esta zona de Italia y habían ido descendiendo más, pasaron por lo que es Grecia, y de ahí habían cruzado a la zona de Turquía y se habían establecido ahí. Por eso es que estas personas eran de tez un poco más blanca, barba un poco más rojiza, ya que
los árabes, cuando nosotros vemos hoy en día los árabes tienen casi las mismas características. Entonces estos eran gente un poco diferente, ¿no? Pero la característica de estos gálatas, se puede decir, es de que eran un poco inconstantes, ¿no? Podían cambiar fácilmente de un momento a otro, ¿no? De acuerdo a cómo les iba o qué cosa les sorprendía en ese momento, estaban de ese ánimo. Después podían cambiar y radicalmente estar al lado opuesto, ¿no? Entonces, em, eran así los Gálatas, ¿no? Y esto es porque en Hechos capítulo 14 se menciona que Pablo y Bernabé fueron a esta zona de Galacia y ellos hicieron un milagro, hicieron una sanación, ¿no? A una persona. Entonces la multitud, la gente vino y pensaron que ellos eran divinidades, no eran dioses que habían descendido en forma humana y que iban a hacer todos estos milagros, ¿no? Entonces les ofrecieron holocaustos, aunque Pablo y Bernabé se opusieron fervientemente, aún así no evitaron que les ofrecieran sacrificios de animales, ¿no? Bueyes, etcétera. Y, y bueno, al otro día vinieron un grupo de judíos y comenzaron a alborotar al pueblo diciendo que Pablo y Bernabé eran impostores y cambiaron inmediatamente de parecer, agarraron a Pablo, lo apedrearon, lo dieron por muerto y lo sacaron de la ciudad. Entonces así eran los gálatas, ¿no? Podían hacer sacrificios y endiosar, ¿no? Y poner en la cima a Pablo y al otro día lo apedrearon. Entonces, estas es un poquito las características de los Gálatas, ¿no? Esto está en Hechos capítulo 14. Si ustedes desean, pueden ir ahí y lo pueden leer, esta historia, que es muy interesante. Ahora, Pablo, él visitó a estas iglesias en cada uno de los viajes que él hizo. En cada uno de sus viajes misioneros, él visitó a esta zona de Galacia, visitó estas iglesias, ¿no? Y Pablo, entonces, ¿no? Pablo, ¿quién era Pablo? Aquí justamente en el libro de Gálatas nos va a hablar mucho en cuanto a él, en cuanto a su testimonio. Él justamente va a hablar acerca de la autoridad que él tiene para justamente em, ir a los Gálatas, ¿no? Y va a mencionar eso. Y yo solamente quiero decir de que Pablo, él antes de Cristo, él era un hombre digamos, de una convicción muy ferviente en cuanto al judaísmo. Dice que él aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Él era un hombre firme e inquebrantable, que seguía al pie de la letra el judaísmo, ¿no? Y por ende odiaba mucho a los cristianos, esta nueva secta que había salido del judaísmo, supuestamente, ¿no? Incluso él estuvo presente en la muerte del primer mártir, ¿no? De Esteban, y dice que se pusieron justamente sus ropas de Esteban a los pies de Pablo. Y Pablo, en una ocasión, él estaba llevando unas cartas justamente para acusar a los cristianos. Estaba yendo de Jerusalén a Damasco y en ese trayecto se le aparece Cristo, le llama y desde ese momento su vida cambia totalmente, ¿no? Y como ya mencioné, vamos a verlo esto justamente en el capítulo 1, una parte de ese testimonio y de cómo Dios había cambiado totalmente su, su perspectiva, ¿no? Su forma de ver. Había cambiado sus convicciones también. Bien, ahora vamos a ver características en cuanto a la epístola de Gálatas, ¿no? Ya hemos visto la introducción, que fue, digamos que Pablo fundó esas iglesias en su primer viaje misionero, ¿no? Las ciudades son Listra, Derbe y Iconio, de esta región de Galacia. No era una epístola a un lugar específico, sino era una epístola a una región, ¿no? Una epístola circular. Vimos también las características de los Gálatas, ¿no? Personas que podían cambiar muy fácilmente su modo de ver las cosas y Pablo siempre los había visitado. Y posiblemente ellos, bueno, por lo que se dice, ¿no? Galacia son ciudadanos de Galia, provenían de la zona de lo que es Francia y Alemania.
Bien, en cuanto a las características de esta epístola. La primera característica es que Pablo aquí da un mensaje duro, severo y solemne. Y dentro de esto podemos decir que esta epístola es diferente a las epístolas que Pablo escribió en otras ocasiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, no vamos a ver, no hay pedidos de oración, no se menciona a ninguno de los amigos por nombre de Pablo y, y no va a corregir la conducta como a los corintios, ¿no? Pero sí se puede decir que es una epístola correctiva, ¿no? Aunque no así como lo hemos visto a los corintios. Entonces, la primera característica es que da un mensaje duro, severo, solemne, ¿no? La segunda característica es que se muestra el corazón del apóstol Pablo, se puede decir al desnudo, ¿no? Ya que hay mucha emoción y sentimientos. Como tercera característica, constituye una declaración de liberación del legalismo de cualquier clase. Ahora, los legalistas no le dedican mucho tiempo a esta epístola. Aquí en el Perú tenemos una secta llamada los Israelitas del Nuevo Pacto y creo que también se ha extendido a algunos países de la región, sobre todo de aquí, de Sudamérica. Ellos, por ejemplo, viven eh, como los israelitas del primer siglo, con túnicas, se dejan la barba a los hombres, las mujeres se ponen velo y ellos practican sacrificios, digamos, se basan toda su doctrina en la ley. Entonces, cuando llegan a esta parte de la Biblia, aunque tienen la Biblia, pero tratan de no darle mucha importancia, no le dedican mucho tiempo, porque esta epístola les contradice totalmente. Estamos todavía en la característica número 3 y hay algo que dijo Martín Lutero en cuanto a esta epístola. Cito, esta es mi epístola, me siento como casado con ella. Eso es lo que dijo Martín Lutero. Ahora, Gálatas, la epístola de Gálatas, estaba en el estandarte de la Reforma. Ha sido llamada la carta magna de la iglesia primitiva. Es el manifiesto de la libertad cristiana, la ciudadela inexpugnable y una verdadera muralla contra cualquier ataque al corazón del Evangelio. Esta epístola ha sido la columna vertebral y la base de cada uno de los grandes movimientos espirituales de renovación que han tenido lugar en los últimos 2000 años. Y como característica número 4, contiene la declaración y defensa más firme de la doctrina de la justificación por la fe en las Escrituras o fuera de ellas. Entonces, esta epístola es tan importante para nosotros como creyentes porque tiene la declaración más firme y defensa más firme de la doctrina, ¿no? De la justificación. Entonces, estas cuatro características de la epístola he querido mencionar antes de empezar nuestra lectura ya en el capítulo 1. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 6. Me maravillo que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios.
o me esfuerzo por agradar a los hombres, si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice. Bien, vamos entonces a leer el versículo 1 y 2. Dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. Bien, ahora ya hemos leído todos los versículos y hemos visto, quiero hacer como un panorama general, que Pablo está dirigiéndose a las iglesias que él había fundado en la región de Galacia. Y él dice que está tan sorprendido, tan maravillado de que hayan abandonado la gracia del Señor para seguir algo totalmente diferente, ¿no? Y de entender de que habían algunos hombres que se han infiltrado para perturbar y tratar de cambiar todo lo que él les había enseñado. Y él va a reclamar aquí la autoridad porque va a dar algunos argumentos justamente para reclamar esta autoridad, pero él va a revelar acá su inquietud, ¿no? Su malestar por todo lo que estaba pasando en la iglesia que él había fundado mientras hacía su primer viaje misionero. Y vamos a ver cómo empieza, ¿no? Vamos a leer nuevamente el versículo 1 y 2. Dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre, y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, dice. Ahora, aquí Pablo va a empezar algo totalmente diferente a cómo empiezas en sus otras epístolas. Cuando nosotros vemos, ¿no? En las otras epístolas dice Pablo, siervo de Jesucristo, a la iglesia en tal lugar. O Pablo, siervo de Jesucristo, a los hermanos en tal lugar. Y de parte de tal, ¿no? Aquí empieza diciendo que él es apóstol, pero dejen claro que no es de parte de hombre ni mediante hombre, dice alguno, sino por medio de Jesucristo y Dios el Padre. Y desde un inicio él va a reclamar esta autoridad porque él dice, yo vengo a ustedes y ustedes han visto mi testimonio y yo no he sido enviado por el apóstol Pedro o el apóstol Juan o por cualquier hombre. Yo he sido enviado por medio de Jesucristo. Y quiero leer algunos versículos que se encuentran justamente aquí mismo en esta epístola, que no lo he leído al inicio porque he querido darlo como parte para complementar el estudio de este tiempo. Y sí, miren el versículo 11, vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 17. Dice, pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, dice, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Él empieza aquí en estos versículos aclarando más lo que ya hemos leído en el versículo 1. Dice que no era de parte de hombre, sino de Jesucristo. Y él dice acá justamente que lo recibió de Jesucristo. Y ahora vamos a ver parte de ese testimonio que no les conté completamente cuando estábamos viendo la introducción. Dice el versículo 13, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a las iglesias de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. En estos versículos él dice claramente que no le envió ningún hermano, no lo recibió por alguien más el evangelio que él estaba anunciando, sino que fue por medio de una revelación de Jesucristo. Ahora, esto es interesante
Porque nosotros, viendo en el libro de Hechos, él tiene una experiencia con el Señor. Él lo llama y después de eso él tiene un tiempo de preparación. En el versículo 18, es interesante de acá del capítulo 1, dice, entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Dice que después de 3 años, algunos creen que estos 3 años justamente fue el tiempo que él pasó con el Señor, donde el Señor le estuvo enseñando, le estuvo revelando toda su voluntad. Y eso, y eso es lo que son los requisitos que uno podría decir necesitaba un apóstol. ¿Sí? Y quiero mencionar algo que se encuentra en Hechos capítulo 1 y es que el apóstol Pedro dijo, ¿no? Ahora que no está con nosotros Judas, el que traicionó a Jesús, otro debe tomar su lugar. Pero no debe tomar su lugar simplemente un amigo mío o el familiar de tal fulano o el primo, qué sé yo, lejano del Señor, no, sino que tenía que cumplir ciertos requisitos y eso es lo que se menciona en Hechos 1. Y los requisitos tenían que ver con que esta persona tenía que haber estado en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo como mínimo desde el bautismo de Juan. O sea, desde que Juan el Bautista lo bautizó hasta que fue tomado preso y después haber sido testigo cuando él resucitó y que lo haya visto ascender al cielo. Entonces, estos eran los requisitos para ser un apóstol. Y Matías, ¿no? Había un hombre, Matías, que justamente se menciona ahí en Hechos 1, dice que él cumplió estos requisitos y lo pusieron a él. Ahora, eso es lo que vemos en Hechos, ¿no? Pero nosotros vemos acá que Dios mismo había escogido a Pablo como apóstol, ¿no? Y de alguna manera, estos 3 años que se mencionan en el versículo 18, no es una casualidad, puede que tenga mucho que ver con el tiempo que también pasaron los apóstoles con Cristo, ¿no? Entonces, él cumplía esto y él dice, el Señor me lo reveló y posiblemente se lo reveló durante todo ese tiempo, ¿no? Algo más que dice acá es de que en el versículo 16 dice que él fue llamado para revelar, ¿no? Al Hijo, a su Hijo, a Cristo, y que lo anunciara, dice, entre los gentiles. Entonces él está diciendo en estos versículos que él había recibido su revelación por medio de Cristo y que él tenía un ministerio específico y era los gentiles. Recuerden, los Gálatas, la zona de Galacia no era una zona de judíos. O sea, quizá había uno que otro judío, pero eran todos gentiles, ¿no? Eran personas que no eran judías. Entonces él había ido a alcanzarle a ellos. Entonces Pablo va a reclamar su autoridad. Primero su ministerio, que era un ministerio que había sido escogido por el Señor, ¿no? Hemos visto su conversión milagrosa y el llamamiento del mismo Señor Jesucristo para los gentiles. Entonces él dice, yo vengo con esta autoridad. Primero, porque el ministerio, las cosas que yo he venido a hacer, que yo les he dicho, no es de mí mismo, sino es de parte del Señor Jesucristo. Ya les he contado mi testimonio, mi conversión, ¿no? Una conversión milagrosa, ¿no? El llamamiento específico del Señor. Yo no he consultado con nadie más. Incluso él dice que cuando el Señor lo tomó, cuando el Señor se le apareció, dice que él se apartó y se fue y no subió, dice, enseguida a consultar con sangre y carne. Y eso quiere decir, no fui a consultar con los demás. En el versículo 17 dice que él no subió a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que él. Dice que él no fue a consultar a Pedro, no fue a consultar, sino que fue a Arabia, dice, ¿no? Y después regresó a Damasco. Entonces dice que estando en ese entonces, él estuvo 3 años recibiendo del Señor y después recién fue a Jerusalén para conocer a Pedro, ¿no? Y estuvo con él 15 días nada más. Entonces todo su revelación había sido del Señor. Entonces Él va primero a decir, yo tengo autoridad con ustedes. Primero porque yo les he dado una palabra de Dios. No, este es mi testimonio.
Y lo segundo en cuanto a su autoridad es de que él había fundado las iglesias, ¿no? Él había ido antes de que otro misionero, otro creyente, otro cristiano vaya a ese lugar. Él había ido y él había fundado. Entonces él dice, yo tengo autoridad para referirme a ustedes. ¿Y esto a qué se refería? Eso se refiere a que en el versículo 7 del capítulo 1 acá de Gálatas dice que habían llegado algunos que querían perturbarles, ¿no? Y querían perturbar, vamos a ver qué significa esa palabra pervertir, ¿no? El evangelio de Cristo. Estos algunos, estas personas, no habían ido con autoridad de Dios, Dios no se les había aparecido. Ellos estaban yendo porque estaban siendo enviados por otras personas. Y vamos a hablar acerca de estos algunos. ¿Quiénes eran estos algunos? Bueno, en la Biblia se menciona como judaizantes. Y estos judaizantes eran judíos que se habían convertido a Cristo, ¿no? Hoy en día nosotros le llamamos judíos mesiánicos a los judíos que creen en el Mesías, ¿no? En Jesucristo. Pero en ese entonces les decían judaizantes, pero no eran, a ver, no eran creyentes, digamos, de buena fe. Me refiero, no eran, simplemente eran judíos que creían y estaban en el camino del Señor. Qué bueno, sino que estos judaizantes, justamente este término judaizar, significa que ellos querían llevar a las personas a practicar el judaísmo. O sea, eran creyentes que creían en Cristo Jesús, pero eso no bastaba, decían ellos. O sea, tú eres un cristiano, sí, bueno, pero también tienes que cumplir la ley de Moisés. ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, te tienes que circuncidar, tienes que cumplir las fiestas, tienes que practicar el día de reposo, tienes que hacer cada una de las cosas que en el judaísmo se hace. Si no, no eres un cristiano completo, se puede decir, o no eres un salvo completo. Entonces, estas personas estaban yendo a enseñar eso, ¿no? Y la rabia o la molestia que tiene Pablo es de que él había fundado estas iglesias, había dejado unas bases sólidas, tenían una doctrina, pero habían ido estos hombres y querían imponer algo sobre el fundamento de otro, pero con engaño, pervirtiendo, cambiando eso, ¿no? Entonces, Pablo dice, yo vengo, como dice el versículo 1 del capítulo 1, dice, yo soy apóstol, pero no de parte de hombre ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo. ¿Y por qué dice esto? Porque estas personas iban por su propia voluntad, por su propio deseo, no habían sido enviados por el Señor mismo. Ellos simplemente habían sido enviados por sí mismos. Y vamos a leer un poco más en cuanto a ellos, ¿no? Pero vamos a leer el versículo 3, 4 y 5. Dice, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en el versículo 3, quiero decir algo porque quizá no tenga que ver con lo que estamos estudiando, pero sí tiene que ver con algo muy importante, y es de que acá se menciona que Jesucristo es Señor, ¿no? Porque algunos, por ejemplo, que dicen, no, Jesús no es el Señor, y creen, digamos, solo en el Antiguo Testamento, y dicen, Cristo fue un profeta, pero no fue Dios. Gálatas nos deja claro eso. Dice, mira, el versículo 3 nuevamente. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Está con mayúsculas. Justamente Señor Jesucristo, no hay una coma, no hay separación, es junto. Entonces esto muestra de que Jesús es el Señor, ¿no? Bien, en el versículo 4 dice que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ahora, aquí vemos claramente que el apóstol Pablo está presentando el Evangelio, ¿no? Y lo interesante del Evangelio, el Evangelio son las buenas nuevas, es que se centra en la persona de Cristo. Por eso, en el versículo 5 dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se centra en la persona de Cristo y le da la gloria a Él, ¿no?
Los falsos maestros no estaban sirviendo para glorificar a Cristo, sino para su propia gloria. O sea, estos algunos o estos judaizantes habían ido a, a obtener su propia gloria. Y lo que hace Pablo acá es presentarles el Evangelio. No, dice que Cristo, Él se dio por nuestros pecados para librarnos. Y después dice, en el 5 le da la gloria a Dios. Entonces Pablo presenta el Evangelio, pero lo presenta con la finalidad de dar la gloria a Dios, porque toda la gloria debe ser para Dios. En cambio, estos hombres, estos judaizantes, estaban yendo a obtener su propia gloria por medio de los seguidores de Cristo, cambiándolo todo. Y el versículo 6, esto se puede decir es la parte central de este estudio, de este tiempo que estamos teniendo, porque Pablo va a dar una declaración, ¿no? Y aquí Pablo va a revelar su inquietud, va a revelar lo que él está sintiendo en cuanto a las cosas que estaban pasando. Dice el versículo 6, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora esta palabra me maravillo, porque a veces uno puede decir, no es que no le parece mal, porque yo uso esta palabra para algo bonito, para algo impresionante, ¿no? Cuando digo, wow, quedé maravillado, o mira, me maravillo viendo esto, ¿no? Como, wow, es así. Bueno, en realidad esto es lo que quiere decir en el idioma original, es de cuán aterrado estoy, cuán impactado estoy de que tan pronto, y esa es la otra palabra, de que tan pronto ustedes hayan abandonado, dice. Em, Pablo está impactado, está sorprendido en gran manera de que no mucho tiempo, en no mucho tiempo ellos se hayan apartado. Porque a veces uno puede decir, es entendible que después de 2 o 3 generaciones ya no siga la misma doctrina porque las cosas cambian, quizá entran nuevas personas, pero en este caso era pronto, ¿no? Y es por eso que él estaba tan sorprendido. Y lo interesante para él es de que ellos estaban abandonando la gracia de Cristo para seguir algo totalmente diferente. Es como si tú decidieras vivir en una casa muy bonita, muy acogedora, muy cálida. ¿Dejarías esa casa para irte a vivir con los cerdos, ¿no? Con los animales, con la miseria, ¿no? Eso es lo que él está tratando de decirles. De alguna manera estoy tratando de figurar eso, ¿no? Porque él dice eh, que ellos hayan abandonado, o sea, estén dejando, estén cambiando la gracia de Cristo, la libertad, la salvación de Cristo para seguir algo totalmente diferente. Y Pablo dice en el 7, ¿no? Que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y Pablo dice, no hay otro, no hay como un evangelio alternativo, que si tú no te adaptas a esto, puedes seguir esto. No, dice, no hay nada de esto, sino que hay algunos, estos judaizantes quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esta palabra pervertir significa convertir en lo opuesto. Y se repite en algunas partes del Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 2, versículo 20, encontramos esta palabra también. En Santiago 4:9 y aquí en Gálatas, ¿no? En 1:7. Entonces es convertir en lo opuesto. No es solamente un poquito, no es solamente aunque eso ya es malo, pero ir a lo opuesto es totalmente errar, ¿no? Y después Pablo dice en el versículo 8, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema.
Y aquí vemos otro versículo muy importante de este texto, de todo lo que estamos viendo. Dice, si aún nosotros, él no solamente se está refiriendo a él mismo, ¿no? Sino dice nosotros, está hablando en plural. Esto quiere decir a los demás apóstoles. Pero uno podría decir, oye, ¿y cómo, Pablo, sé que tú me estás diciendo que lo que tú me estás diciendo es el evangelio verdadero, ¿no? Porque, claro, vienen los judaizantes, me pueden decir, yo te estoy trayendo la verdad, nadie te va a decir que no es verdad o algo cuando te quiere mentir. Pero Pablo tiene tanta seguridad, tanta seguridad, de que él les está compartiendo lo que el Señor mismo le ha revelado. Por eso dice acá, si nosotros les traemos otra cosa de lo que ya le hemos traído, nosotros somos anatema. ¿Y qué significa la palabra anatema? Malditos, ¿no? Va a caer sobre ti una maldición, ¿no? Eres un maldito. Entonces él dice, nosotros no te hemos traído un evangelio y después nos hemos retractado y hemos dado otro. Les quiero dar un ejemplo, ¿no? Es como si yo dijera, mira, tú me cuentas algo, oye, me gusta tal persona y quiero casarme, pero no va a la iglesia, no es cristiana, y, pero es una buena persona. Yo te podría decir mi pensamiento, ¿no? Yo te digo mi consejo, ¿no? Es un ejemplo. Yo te podría dar mi opinión personal. Te diría, bueno, puedes estar con esa persona, más adelante puede convertirse al cristianismo y va a estar bien, no te preocupes, todo va a estar bien. Ahora, si tú sigues mi consejo, puedes errar, puedes salir mal, al final te puedes equivocar. Pero si yo te digo, mira, vamos a ver qué dice la Biblia. Si yo te doy un consejo basado en la Biblia, ya no es mi opinión, no es mi consejo, no es mi punto de vista, es lo que dice la Biblia. Entonces Pablo, cuando dice aquí, si aún nosotros les damos otro evangelio, nosotros vamos a ser anatema, porque lo que él está diciendo antes es de que él les ha dado la misma revelación de Cristo. Entonces no es un consejo del mismo, no es una doctrina del mismo, sino es de parte del Señor mismo. Y cuando es del Señor mismo ya deja de ser algo personal. Como te dije, ¿no? En el ejemplo, si yo te doy un consejo mío, puede salirte mal, lo más probable es que sea así. Pero si te doy un consejo y te digo, bueno, la Biblia dice no te unas en yugo desigual, y tú lo obedeces, entonces es palabra de Dios, ¿no? Y después dice incluso, o un ángel del cielo les anunciaré otro evangelio. Y acá chocamos con algo que suele pasar a veces, ¿no? Las sectas o las sectas más conocidas que sabemos dentro del cristianismo tienen algo en común y es que han recibido una revelación de un ángel. Alguien se les apareció, un ser celestial, mientras estaban durmiendo o mientras estaban en un lugar y les comenzó a decir cosas, ¿no? Les comenzó a decir, mira, este es un nuevo evangelio, esta es una nueva escritura que está siendo revelada para ti y para los que te van a seguir. Tú eres el indicado, el afortunado para seguir esto, ¿no? Y si nosotros leemos la Biblia, porque nosotros, bueno, mucha gente está confundida, errada, está perdida, a veces siendo engañada por falsos maestros, es porque no han leído la Biblia. Acá claramente habla acerca de que no debemos confiar incluso en un ángel, dice aquí. Dice que un ángel del cielo te anuncia algo diferente que sea anatema. Entonces la palabra que nosotros tenemos es la única que hay. No pienses que si un día estás caminando por el bosque, de pronto todo se hace oscuro y aparece un ser de luz y te dice, tú eres el digno, el elegido para empezar esto y mira, acá te presento unas escrituras que solo tú puedes leer con con este artefacto que te voy a dar. Y tú dices, wow, qué santo que soy, qué afortunado que he sido. Al final vas a crear una falsa doctrina y vas a terminar condenado. Por eso es bueno leer las escrituras.
No debemos creer incluso en algo que parece bueno como un ángel de luz que se te aparezca. Si te da algo totalmente diferente, tenlo por hecho que es solamente el enemigo vestido de ángel de luz. Así que eso. Ahora, en esta parte quiero retroceder un poquito donde dice pervertir. Esta parte también significa un falso evangelio, ¿no? Ellos estaban dando un falso evangelio y este falso evangelio es una mezcla de la ley y la gracia de Dios, ¿no? Ahora, los Gálatas en este punto eran como unos niños, ¿no? Como unos niños que seguían a un desconocido, ¿no? Los niños normalmente son inocentes, excepto que tú les enseñes muy bien, pero si alguien viene y les presenta un caramelo, alguien les dice, mira, te regalo esto, ellos pueden ir con esta persona, sin conocerla a veces, ¿no? Porque son fáciles de engañar, son inocentes en ese aspecto, son niños, ¿no? Y los Gálatas tenían una actitud infantil en ese aspecto, inmadura, ¿no? Que alguien vino, les dijo algo que quizás les dejó pensando, ¿no? Les dijo, oh, wow, me parece interesante lo que me dices. Ya habían dejado lo que Pablo les había enseñado y estaban yendo a lo otro, ¿no? Como vimos en las características de los Gálatas en la introducción, ellos podían cambiar fácilmente. Y en este caso vemos eso, ¿no? Ahora, ellos no estaban cambiando una denominación por otra o una iglesia por otra, ¿no? Porque en nuestros tiempos suele pasar de que digo, bueno, en la iglesia que estaba yendo no me gustaba la pandereta, ¿no? Cuando tocaban la pandereta. O no me gustaba el tono de voz del pastor, ¿no? Bueno, voy a ir a otra denominación, bueno, voy a buscar una iglesia de buena doctrina y me voy a ir ahí. No, ellos no estaban cambiando de esto, sino que ellos estaban abandonando la gracia de Dios, que eso es totalmente diferente. Y eso hay que tener cuidado nosotros, porque a veces queremos oír cosas que nos gustan, ¿no? A veces escuchar solo las promesas del Señor, el lado hermoso del Señor, ¿no? El subrayar todas las promesas hermosas que da el Señor, pero cuando habla de, bueno, la fornicación es pecado, o este camino que estoy siguiendo está mal, no, no, eso me ofende, no quiero seguir, es muy fuerte. Y ¿sabes qué? Voy a otro lugar donde me digan las cosas que a mí me gusta. Hay que tener cuidado porque la palabra de Dios está lleno de promesas hermosas, pero también está llena de exhortación, de que Dios va a castigar si persistes en el pecado, etcétera, ¿no? Entonces ellos no estaban simplemente cambiando de un lugar a otro en cuanto a la misma doctrina, a la misma iglesia, sino que ellos estaban abandonando la gracia de Dios, ¿no? Un hombre no se convierte, o una persona no se convierte en un creyente solamente por estar de acuerdo con una lista de doctrinas, sino que al someterse a Cristo y al poner su confianza en Él, ese es el verdadero motivo de que uno puede decir yo soy un cristiano. Porque si solamente voy y digo, bueno, yo no estoy de acuerdo mucho con esta parte de la Biblia, pero con esto sí, entonces no hay no hay, digamos, una excusa para eso. ¿Somos cristianos del todo o no lo somos, no? Bien, vamos a leer los últimos dos versículos. Dice, como he dicho antes, también lo repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces Pablo vuelve a repetir en el versículo 9 de que cualquier anuncio totalmente diferente al que ellos han recibido, sea una persona condenada a, a la maldición. Porque Pablo está seguro de que lo que él les ha dado ha sido una revelación directamente de Cristo y que su ministerio justamente es para los gentiles, que él les está llevando las buenas nuevas que es en Cristo Jesús. No les está llevando su propio consejo o alguien lo envió, sino le está enviando el mismo Señor. Incluso él dice, si yo por más adelante de repente les digo otra cosa, yo mismo sea condenado, ¿no? Porque no es cierto. Yo ya les he dado lo que el Señor me dijo.
Y después dice que él no está tratando de agradar a los hombres, ni a ellos mismos. Le dice, mira, yo no quiero agradar a los hombres, porque si yo busco agradar a los hombres, ya no estaría agradando a Dios. Y por lo tanto, no sería un siervo de Cristo si solo trato de agradar a las personas que me enviaron. Tengo que rendir cuenta a este grupo de personas. No, yo solamente trato de agradar a Dios. Yo quiero que ustedes me crean porque yo les vengo a dar la palabra de Dios. Yo vengo a decirles lo que el Señor me ha dicho. Yo no vengo a agradar a un jefe, al que me paga. Yo no soy un asalariado. Yo no soy alguien que está recibiendo un trabajo, un sueldo de alguien y por eso tengo que obedecer y someterme y agradarle en todo lo que él me diga. Entonces Pablo les dice, esos hombres que vienen, vienen por su propia voluntad, vienen a buscar su propia gloria, no dan la gloria a Dios. Les están tratando de hacerles errar, llevarles por el mal camino, ¿no? Por un camino totalmente diferente. Yo ya les he dado el evangelio que recibí de Cristo, ¿no? Bien, entonces hemos terminado ah, nuestro estudio del día de hoy hasta el versículo 10, aunque le hemos complementado con el resto, casi el resto del capítulo, pero eso lo vamos a dejar para el siguiente estudio. Espero que haya sido y sea de bendición para ustedes. Les apreciamos mucho. Que Dios les bendiga y hemos terminado nuestro estudio.